Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en el cual, como siempre decimos, reflexionamos sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como seres humanos, como país, como continente o región, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a conversar sobre un tema que quedó planteado. Es absolutamente autónomo, independiente. No es necesario que vean la sesión anterior, aunque se las recomiendo. Pero es como una especie de conclusión de lo que vimos en el programa anterior con Claudio Villegas sobre el significado, transformaciones, mutaciones de nuestra sociedad que están ocurriendo con lo que podríamos llamar la sociedad del algoritmo, con la era digital. Y cómo eso transforma las comunicaciones entre los seres humanos. Tanto es así que hay gente que define la sociedad actual como la sociedad de la comunicación. Otros la definen como la sociedad digital, en fin. Y tal como la primera parte, o digo, la sesión anterior, esta sesión cuenta con la colaboración de la Fundación Friedrich Ebert. Y nuestra invitada es una especialista en los temas de comunicación. Ella es, además, una comunicadora muy activa, además de hacer investigación sobre esto. Es una académica y al mismo tiempo una persona que trabaja directamente en las cuestiones de comunicación, en los programas, en la elaboración respecto a las nuevas formas de comunicación que en esta sociedad están ocurriendo y en las que habría que cambiar. La parte anterior reflexionó sobre todo, digamos, el programa anterior, reflexionamos sobre todo sobre los aspectos tecnológicos que infiltraban, y técnicos, digamos, que infiltraban esta nueva cultura vigente que es la cultura de máquinas y que tenía como uno de los apoyos principales, una base, lo que uno podría llamar la cultura del negativismo. O sea, sobre la base de dar comunicación negativa, la gente tiende a acercarse a estas formas de comunicación, a una especie de contralibido, si ustedes quieren, que lo negativo provoca mucha interés, es lo primero que a lo cual la gente responde. Y a partir de eso se va construyendo una cultura cuyo, por un lado, técnicamente es el algoritmo, pero en términos estrictos hay aquí una cultura que es generada y dominada por un determinado poder, que son las élites tecnológicas, por un lado, y los dueños del capital que hace esto posible. De hecho, los principales ricos del mundo, los mayores
capitalistas del mundo son los que se dedican a estos temas de inteligencia artificial, redes digitales, etc. Vamos ahora a conversar sobre cuáles son las consecuencias eh, políticas y sociales, eh, tanto en la comunicación como lo que ocurre en la sociedad, de esta nueva cultura que se impone día a día, diría yo, y que aparece con muy pocas posibilidades de cambiarla, de transformarla. Entonces también veremos al final, bueno, cuáles son las formas posibles de, tratándose, de, que aquí hay una cuestión cuyo punto central, si bien aparece lo tecnológico, es político. Es una forma de ejercicio del poder nueva, que no conocíamos. Entonces, ¿cómo se puede contrastar esto? Que, por supuesto, este tipo de sociedad lleva necesariamente, si no se controla, si no se modifica, a la destrucción de la democracia. Bueno, nuestra invitada es Jimena Jara. Jimena Jara es una periodista, una comunicadora muy conocida en este país y que es además académica en la Universidad Adolfo Ibáñez y en otras universidades también, en la Universidad de Chile, en el Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno, y has trabajado como asesora de contenido de, de presidencias de la República y de distintos otros actores y mantiene además una comunicación permanente a través de columnas y programas. Eh, ella es la encargada ahora de eh, conversar con nosotros sobre esta dimensión. Y entonces la primera pregunta que le haría yo es, eh, ¿en qué consiste estrictamente esta vinculación entre lo tecnológico y una élite, un conjunto de nombres que son los dueños del, de muchas otras industrias también, como por ejemplo la aeroespacial privada, en algunos casos? Y esto, ¿cómo afecta entonces la convivencia o las políticas en los países? Y también cuáles son los efectos sociales. Pero partamos por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros, Jimena. Gracias por invitarme, Manuel Antonio, qué alto privilegio. Estuve escuchando la otra vez también la otra parte de esta gran conversación, porque esto es un trabajo que venimos haciendo, una larga conversación que traemos con Claudio Villegas, que estuvo la otra vez, que yo recomiendo también mucho esa conversación. Eh, y una cuestión importante de entender es cómo la conversación pública ha ido disminuyendo en copresencialidad, es decir, cuando nos encontramos y podemos hablar directamente, y cómo empezamos a trasladar esta conversación, esta deliberación pública a otras plataformas, o esas otras plataformas empiezan a ser vehículo de la deliberación pública. Entonces, por ejemplo, en el 2010, cuando estaba en pleno auge Twitter, qué sé yo, y estaba Facebook, y todos deliberábamos, teníamos esta idea de que Twitter era una especie de plaza pública en la que todos podíamos conversar de igual a igual. Y había algo de eso porque era sumamente importante. Por ejemplo, podíamos responderle a nuestros representantes, ¿cierto? Podíamos tuitear a un diputado, podíamos arrobarlo, podíamos pedirle que nos respondiera prácticamente en tiempo real, y si teníamos suerte, ese representante se sentía interpelado y nos respondía.
Entonces teníamos esta idea, teníamos la idea de que podíamos organizarnos, organizar protestas, ¿cierto? La primavera árabe a través de redes sociales. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que a partir del 2015, que es cuando empieza a funcionar el algoritmo, este algoritmo que es esta receta a partir de la cual se ordenan los contenidos que nosotros consumimos, porque obviamente no podemos ver todo lo que pasa en Twitter, ¿cierto? Si nos metemos a Twitter, esos contenidos se tienen que ordenar de alguna manera porque hay contenidos ilimitados y tenemos una posibilidad de atención y tiempo limitada. Entonces, ¿cómo se me ordenan? Antes los criterios eran distintos, ¿cierto? Era, por ejemplo, lo reciente. Entonces, lo último era lo que yo alcanzaba a ver. Pero hoy día la categoría es a partir de otras lógicas que no terminamos de entender porque, no porque seamos lesos, que puede ser, pero básicamente porque las grandes compañías no desclasifican cuáles son sus algoritmos y es decir, en torno a qué lógicas nosotros vamos a ver los contenidos que vemos. ¿Cierto? Sabemos que algunos de ellos son temporalidad, es que es relativamente reciente, otro tiene que ver con la relevancia, quiénes generan más interacción, etcétera. Pero otros no los conocemos. ¿Qué es lo que genera eso? El efecto es que yo empiezo a ver algunas cosas distintas de quién está al frente mío. Mis contenidos se particularizan y a través de esos contenidos yo voy leyendo la realidad y por lo tanto mi lectura de la realidad se particulariza también. Y entonces nosotros hablamos de cómo se fragmentan los sentidos, ¿cierto? Y hablamos de las burbujas de las redes sociales, es decir, yo me genero mi propio menú informativo, el menú del algoritmo de alguna manera ejerce una curatoría sobre lo que yo voy a ver y eso es lo que yo logro ver. Entonces eso genera, primero, mi mirada de la realidad. Lo que yo consumo es la realidad que yo entiendo. Pero además, Perdón, para compararlo y para ir entendiendo, la diferencia por la época de la plaza pública o, digamos, de la aparición de la prensa, etcétera, es que de alguna manera todos veíamos el mismo contenido, aunque claro, no tuviera las mismas posiciones, porque en esos contenidos había posiciones distintas, pero de alguna manera el frame, el marco, era exactamente el mismo, incluso era la hora, el día, y no en cualquier momento, en lo cual solo recibo un tipo de mensaje. claro, yo recibo un tipo de mensaje y entonces efectivamente, si nosotros pensamos en la época, esto se llama broadcasting, ¿cierto? La época en que se emitía un noticiario, por ejemplo, y todos estábamos en la casa viendo el mismo noticiario. Entonces, al otro día, si yo me encontraba con mis compañeros de trabajo, hablábamos de las noticias, ¿cierto? ¿Viste esta noticia? Podíamos comentar eso. Hoy día, eso está muy fragmentado. Y entonces la impresión que nosotros tenemos es que habitamos una misma realidad, unos mismos sentidos, pero esos sentidos están fragmentados. Entonces yo puedo darme cuenta de que yo estoy viendo cosas distintas que el otro, pero lo que es más difícil que yo me dé cuenta es qué es lo que yo no estoy viendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pasan cosas muy locas como que uno escucha radio, la radio tiene un menú musical, pero Spotify, que es una plataforma algoritmizada en la que yo consumo mis contenidos, los que yo quiero, tiene unos rankings completamente distintos de los rankings radiales. Entonces la música que más se está escuchando, por ejemplo, en Chile, es música que no se escucha en las radios. Y por lo tanto, para mí, que soy una persona ya mayor de 47 años, esa música es oscura, no la veo. Entonces se fragmenta lo que yo entiendo y esto aquí ya empieza a ser difícil la cosa, porque al fragmentarse los sentidos, se fragmenta mi concepción del presente y de la realidad. La realidad que existe para mí no es exactamente la realidad que existe para Manuel Antonio Garretón, ¿cierto? Entonces se fractura esta idea que tiene Hannah Arendt, por ejemplo, cuando dice que a partir de los discursos nosotros podemos poner en común lo que hay adentro y que el lenguaje nos permite salir a la esfera pública con algo que hay dentro de nosotros y generar comunidad. Esa idea de la comunidad es la que se fractura, porque eso que hay adentro mío es una experiencia de realidad que ya no solo es disímil, que es lo que ha ocurrido siempre, sino que además es invisible a otros.
O sea, son múltiples comunidades, Son múltiples comunidades muy sin contacto fragmentadas, entre ellas. sin contacto entre ellas, invisibles entre sí y generando, ya, esto es una primera parte. Entonces están los sentidos fragmentados, que no tienen necesariamente contacto unos con otros y que se empiezan a encontrar por obra y gracia del algoritmo. Entonces, por ejemplo, tenemos estas cosas increíbles como que hay millones de personas en el mundo que hoy día creen que la Tierra es plana, porque se ¿Sí? encuentran. Sí, sí, el terraplanismo es un movimiento. La gente cree, no, no toda la gente, pero hay gente que cree que la Tierra es plana. Esa gente se encuentra, ¿cierto? Entonces, si en una comunidad anterior algún loco decía yo tengo esta teoría y deliraba y podía a lo mejor convencer a una o a dos personas, pero esas personas hoy día se empiezan a convencer entre sí y además empiezan a cerrarse su visión del resto. Entonces pueden ir radicalizando aquello que creen. Y ahí viene la segunda parte, porque una es la fragmentación, pero la otra es la radicalización de las visiones que tenemos. Cómo el presente se pierde de vista y la realidad es incierta, la idea de la verdad, para ponerlo en términos más filosóficos, empieza a estar en disputa y empieza a perder importancia. Por eso Entonces, se habla de posverdad. se habla de la posverdad porque no es, deja de ser cierto lo cierto, ¿cierto? Es como, deja de ser, yo puedo dejar de confiar y eso me genera una incertidumbre estructural muy grande, pero a nivel agregado, eso es mucho mayor, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que el algoritmo aumenta la radicalización en el tiempo. Y esto es tan cierto, Manuel Antonio, que en el 2025 se hace un estudio en la India con cerca de 8 millones de usuarios en una plataforma tipo TikTok y son sometidos a otra forma de ordenamiento de sus contenidos. Entonces ellos están viendo estas plataformas tipo TikTok y ahí no funciona el algoritmo. A ver qué pasa. Y lo que ocurre en ese experimento es que la gente que es sometida a este contenido no algoritmizado disminuye su radicalización en cerca de un 30%, pero también disminuye su consumo de la plataforma. Entonces, estas plataformas que nos permiten deliberar, para recapitular, son plataformas que prestan un servicio público, porque la conversación y la deliberación pública es muy importante para la vida en común, pero son plataformas privadas y su operación está movida por la necesidad de ganancia privada. Por lo tanto, el negocio para esas plataformas es que yo esté en esas plataformas usándolas por mucho tiempo, sea en esas plataformas de conversación o de contenidos del tipo Twitter, Instagram, TikTok, o sean plataformas de inteligencia artificial. Es el uso lo que es relevante para la marca, para la firma. Entonces, si baja la radicalización, pero eso es bueno, pero al mismo tiempo baja el consumo, yo estoy menos enganchado o enganchada en la plataforma. Y eso es problemático para la marca. Entonces, la radicalización es un buen negocio para esas transnacionales. Ese es parte del problema. Ya, eso va configurando, digamos, digamos, afectando de alguna manera la política, no solo la política como el arte de gobernar, como la forma de participación de la gente en el poder, etcétera, etcétera, sino también la manera como la gente se engancha con la política. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es, hay detrás de esto, ¿no es cierto?, el tema del poder económico. Es decir, ¿quiénes son los que de alguna manera tienen el poder de dirigir esto? Pero si no fuera este, digamos, la manera como se organiza, o sea, si no fuera, por ejemplo, los 5 o 6 grandes magnates que manejan esto, fuera otra forma. El contenido mismo, la naturaleza misma
de estos sistemas, en su parte tecnológica, no tienen ya incluido una forma, digamos, un componente político. Yo señalaba la otra vez con Claudio, sí, bueno, aquí lo clave es que estamos en presencia de un modo de producción distinto. Ese modo de producción, independientemente del modelo de desarrollo, actualmente es un modo de producción capitalista. O sea, es un modo de producción digital, pero con el modelo de desarrollo capitalista. Es posible, si no fuera capitalista, generar, o sea, seguir teniendo esto, todo este sistema tecnológico como el principal o prácticamente el único. No hay algo que, independientemente de que sea manejado por un determinado sector, por la gente que tiene el poder económico, produce. Tal como decía, leer, independientemente de que sea capitalista, socialista o la lectura significa algo en la creación del sujeto en la sociedad, del ciudadano. Estas formas, independientes que sean capitalistas o etcétera, en sí misma no producen alteraciones en lo que llamamos, por ejemplo, el desarrollo de una personalidad, el desarrollo de las ideas, etcétera. Sí y no. O sea, sí producen una alteración en cómo percibimos y procesamos el mundo, la velocidad a la que sistematizamos nuestros procesos y nuestra capacidad o incapacidad para darle más tiempo, por ejemplo, a un proceso. Pero eso ha ocurrido con distintas tecnologías a lo largo del mundo, desde que el mundo es mundo, ¿cierto? Entonces, la escucha de la radio nos permite una forma distinta de atención que más cercana a la copresencialidad que la lectura, por ejemplo. Probablemente la lectura tiene una experiencia de profundidad intelectual que es distinta y que exige más del sujeto. Todas estas fórmulas, todos estos procesos a partir de los cuales yo obtengo información y contenido, sin duda me cambian. Y en eso tienes mucha razón. Pero, por otro lado, el hecho de que esto esté orquestado de manera capitalista y movido exclusivamente por la ganancia es determinante, porque el algoritmo emerge como una manera de maximizar las fórmulas de enganche del sujeto, de yo como que estoy consumiendo en una plataforma con la plataforma, ¿cierto? Entonces la plataforma desarrolla su algoritmo para maximizar el tiempo que una persona está enganchada a esa plataforma. Esa plataforma no es una plataforma de servicio público per se, presta un servicio público, pero está movida por la voluntad de ganancia y por lo tanto es distinto. Eso es una primera cosa. Pues lo segundo es que las big tech, las grandes compañías tecnológicas, ya se dieron cuenta de que no es posible seguir aumentando su crecimiento, que ya tienen un poder increíble, y concentrando poder en democracia, porque emergen las posibilidades de la regulación, ¿cierto? Porque emergen las fronteras de los datos como la custodia de la vida privada. Entonces, y ahí hay un personaje que vino hace muy poquito a Chile, que es Peter Thiel, que es el dueño de una plataforma que se llama PayPal, y de otra plataforma que se llama Palantir, que es como el ideólogo de todo este mundo, y que él ya en el 2009 dice, ya no creo en la coherencia entre la libertad económica, como él la entiende, y la democracia, ¿cierto? Y estuvo en América Latina, en distintos países, básicamente encontrándose con gobiernos, con exponentes. Acá en Chile se juntó con Kaiser, con José Piñera, y entonces aquí lo que hay es un modelo en el que la democracia no es conveniente para el avance de esas ganancias de capital.
Por eso es importante. Y por lo tanto, él defiende la ganancia de capital y la limitación de la democracia, porque uno diría, la frase en general, yo estaría de acuerdo. Por supuesto que este sistema va debilitando y destruyendo la democracia. Debilita la democracia, pero no es una consecuencia. Eso es lo que estoy diciendo. No es una consecuencia, es una voluntad. Claro, Entonces, o sea, hay la cosas democracia que me impide seguir ganando porque lo que importa es le seguir ganando. impide, le impide. Entonces, la fragmentación es un efecto que en principio ocurre de manera orgánica, pero luego esa fragmentación empieza a ser también una herramienta política que permite a estas grandes corporaciones estar por sobre el Estado, porque concentran, ustedes decían en la conversación la semana pasada, estas Big Tech concentran poder político, poder económico y poder cultural. Concentrar esas tres cosas en un mismo grupo, un puñado de personas, es muy complejo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Pero es más complejo aún, Manuel Antonio, porque si en un momento lo que yo quería era la atención de quienes consumen estas plataformas, estoy hablando del 2010 o el 2012, a mí me convenía como Twitter o como Instagram tener enganchada a gente usando mi plataforma, porque entonces yo podía ponerle, monetizarla, es decir, ponerle anuncios. Hoy día, con la inteligencia artificial, la mercancía no es tan solo el enganche, sino que son nuestros datos. Y lo que tenemos es grandes plataformas de inteligencia artificial utilizando nuestros datos de manera masiva. Y entonces hoy día el capital, lo que les permite a ellos ganar, son nuestros datos. Este vaciamiento masivo de datos, muchos de ellos íntimos, porque cerca del 70% de lo que la gente habla, por ejemplo, con ChatGPT, son temas personales, no son temas de trabajo. Este vaciamiento de datos ¿Así? ¿Es así? es así, es así. Y esto es, además, es un estudio que hacen las mismas compañías de inteligencias artificiales. O sea, ellos nos transparentan este dato, que 7 de cada 10 interacciones son no profesionales. La gente pide ayuda para distintas cosas. Entonces, y piden ayuda como psicólogos, les cuentan sus problemas a la inteligencia artificial. Bueno, esa es otra línea de lo complicado. Pero en total lo que ocurre es el vaciamiento masivo de datos de la humanidad para construir estas plataformas que son de venta. Entonces nosotros somos al mismo tiempo los consumidores y la mercancía. Esa es la complicación. Entonces, por supuesto que un régimen democrático, por ejemplo, hace muy poco tiempo Brasil prohibió una cosa que se llama scroll infinito, que es que yo tengo un pequeño video, por ejemplo, en Instagram, y hago hacia arriba con el dedo y me aparece otro video, otro video, otro video, otro video, otro video, hasta morir. Y entonces yo puedo estar Oye, pero no eh, solo en Instagram, ¿eh? No, en no solo, TikTok. yo no tengo Instagram y me pasa estoy en el WhatsApp, digamos, y pongo algo de YouTube que yo quiero tal cosa, por ejemplo, y me aparece un listado y a Es veces cosas, infinito, es infinito, infinito. infinito, y con cosas realmente sorprendentes del tipo, digamos, de las aberraciones políticas, Más de la violento. manera de, digamos, de presentar determinado tipo de películas u otras cosas. ¿Eh? Ahora, nada de eso se puede controlar. A eso es lo que voy. Porque el punto es el siguiente, ¿no es cierto? Evidente que esto debilita la democracia. Pero esto cada vez ha ido en mejoramiento, en resolución de sus propios problemas para sus propios fines. Lo que significa que, tú me ibas a contar ese punto, que en Brasil se había intentado una Claro, fórmula de parar esto. justamente uno tiene la impresión de que no hay nada que hacer y aquí Mark Fisher emerge en esta idea que hoy día es mucho más fácil para nosotros eh, pensar
que puede colapsar la democracia que pensar que puede colapsar, por ejemplo, Facebook o Twitter o Instagram, ¿no? Están demasiado instalados. Pero lo que hizo, por ejemplo, Brasil fue prohibir justamente este scroll infinito. Entonces, lo que dijo Brasil es, para el funcionamiento de las plataformas acá en Brasil, si yo le doy clic a un video, me va a aparecer el video. Si se acaba el video, yo me devuelvo al menú y tengo que volver a buscar algo. ¿Y eso Y se eso puede hace, controlar? ¿Eso se puede hacer se pueden hacer, independientemente de la voluntad de los dueños de esto? claro, entonces ese es el problema, ¿cuál es la normativa? ¿Cierto? Tenemos muchos datos de, por ejemplo, en Europa, muchas de estas normativas están cambiando. Entonces, por ejemplo, Australia o Francia les están pidiendo a las plataformas que aseguren ellos activamente que no accedan menores de 16 años a sus plataformas porque generan distorsiones importantes en la lectura de la realidad, intensifican la radicalización o la depresión. Y entonces ellos trasladan el peso a las plataformas y les dicen, ustedes tienen que asegurarme que menores de 16 años no pueden entrar a sus Y plataformas. si no lo Ahora, aseguran, justamente, para que esto funcione, necesitamos, porque la desproporción de la capacidad de un Estado-nación, como lo entendemos tradicionalmente, versus estas grandes corporaciones, nos dejan en una impotencia tremenda, ¿cierto? En una conversación de Carlo Bordoni y Zygmunt Bauman, que se llama Estado de Crisis, esto se aborda súper fuertemente. Entonces, claro, mientras no haya una fuerza transnacional, es decir, una agrupación de estados que decidan poner estas reglas de manera conjunta, acordada, es difícil que esto ocurra. Aquí la gobernanza de estas plataformas es sumamente importante. Ahora, es sin precedente, porque son estados-nación que están pidiendo en nombre de lo público a lo privado que deje de hacer lo que constituye su negocio. Entonces, es jodido. Pero la regulación solo es posible en la medida en que los estados se ensamblen para pedir nuevas cosas. pero eso es posible. Eso es posible. Primero, si hubiera una gran movilización democrática que exigiera eso, pero no va a haber una movilización democrática que exija eso, porque precisamente el que recibe lo que consideran beneficios de esto es la ciudadanía. O sea, lo que a uno le hace pensar, y yo siempre he sostenido eso, pero eh, es que ya no existe lo que llamamos ciudadanía. Es decir, un conjunto de personas que teniendo posiciones distintas tienen los mismos derechos y la misma capacidad de influir, aunque sea con posiciones distintas. Eso ha desaparecido. El ciudadano está reemplazado o por el consumidor o por el teledependiente, no sé cómo llamarle, etcétera, pero es ahí, salvo cada 4 años o algo así, que vota. Pero no se pueden formular leyes que realmente controlen y hasta supriman algunas de las fórmulas que están usando hoy día en la cibernética. No se puede hacer sin fórmulas transnacionales, eh, sin poderes como transestatales, pero sí se puede hacer un poco como volviendo a mirar otros tipos de experimentos de naturaleza pública, como por ejemplo Wikipedia. Eh, Ahora, aquí la infraestructura es A ver clave. por qué, a ver Entonces, por qué. Eso es clave, porque Wikipedia es un atractivo grande también para la gente. Entonces, ¿por qué razón con porque eso se puede Wikipedia luchar? es, Wikipedia es descentralizada y admite la colaboración de distintos actores y tiene un propósito que es público, que es entregar información. Por supuesto que admite la tergiversación de la información y etcétera, pero es en su base y en su infraestructura colaborativa, a diferencia de estas grandes plataformas que son plataformas privadas. Entonces, aquí es difícil pensar que realmente esto cambie a menos que de manera agregada distintos estados
también intervenga en la arquitectura, la forma en que funciona única y exclusivamente privada, única y exclusivamente orientada a la ganancia de estas transnacionales. Pero si los códigos, por ejemplo, de estas programaciones empiezan a ser abiertas, empiezan también a ser intervenibles. Entonces, la arquitectura, la plataforma tecnológica no es menor y la disputa por el modo de propiedad de esa infraestructura tampoco es menor, ¿cierto? Entonces podemos hacer algunas cosas. Lo que no podemos hacer es creer que porque sabemos hacer un buen spot, por ejemplo, en redes sociales, vamos a estar luchando, por ejemplo, desde la izquierda. Yo soy además militante, además de hacer clase, milito en la izquierda, y entonces es imposible pensar que esta fuerza se controvierta desde dentro, ¿cierto? Porque además, como tú muy bien dices, estamos desorganizados, ya no tenemos esta fuerza comunitaria porque estamos desencontrados. Por lo tanto, desde adentro es muy difícil intervenirlo, pero sí desde la regulación de varios estados ensamblados, sí desde el pensar colaborativamente estos espacios y descentralizadamente. Es decir, hay fórmulas todavía experimentales, pero que permiten pensar en estructuras colaborativas de infraestructura de este tipo que se interpongan o que se contrapongan a estas grandes transnacionales. Ahora, suena como utópico, suena imposible, pero es necesario al menos pensar en las regulaciones para que esto no se siga profundizando. Y las regulaciones que hoy día emergen y que tienen que ver con el no uso de datos personales, que tienen que ver con el derecho a la intimidad psíquica, que tienen que ver con el resguardo a los menores de edad, son también un punto de partida, pero son muy altamente insuficientes, para decirlo con toda sinceridad. Bueno, yo, desgraciadamente tenemos que terminar porque esto es súper, súper importante, sobre todo cuando uno piensa que, sí, me puedo equivocar, pero que no había en ninguna de las candidaturas presidenciales con opción un proyecto respecto de esto. Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se propone en esta materia? Entre otras cosas, ¿no es cierto? Tú dices que eso no se puede hacer solo a nivel del Estado Nacional. Algunas pequeñas cosas sí, pero básicamente es trabajar para eso. Y eso implica ciertas alianzas con ciertos países y no con otros. Y yo diría, básicamente, la posibilidad de hacerlo como comunidad latinoamericana. Entonces, pero eso no está presente en los proyectos, digamos, de sociedad, en los proyectos políticos. Puede estar la idea del anticapitalismo, la idea de terminar con la democracia, como en el caso de la derecha autoritaria, pero ciertas cuestiones sobre la economía. Pero no hay un proyecto que toque a este punto central de lo que es la sociedad. Es como si no hubiera habido en otra época un proyecto que dijera, bueno, ¿cómo se hace el crecimiento económico a través de la sociedad industrial? No hay hoy un proyecto político que dé cuenta de esta realidad. Y eso es Sí, y realidad y su proyección. Bueno, sí, pues, muy cortito, sí, solo un sí, sí, segundo. sí, sí. A propósito, la ultraderecha y el mundo iliberal tiene esta infraestructura posible y por eso Peter Thiel viene y se junta con Kaiser y por eso Meta y Google se juntan con la ministra de Ciencias y eso no consta en las reuniones de lobby. Hay un plan, ellos tienen un plan. Entonces, la urgencia, porque este clivaje cada vez más va a ser aunque parezca increíble en el siglo XXI y hacia el 2030, este clivaje va a ser cada vez más democracia liberal versus iliberalismo. Ese va a No, ser el no, gran no hay clivaje. liberalismo versus no democracia. Porque esta cuestión, qué bueno que me plantea esto, yo soy muy contrario, primero a hablar de democracia y liberal, se debería decir aliberal en castellano. Segundo, y creo que esto lo conversamos en una reunión hace poco, ¿eh? Segundo, el problema, si una democracia no es liberal,
no es democracia. No le llamemos democracias liberales, es decir, democracias dictatoriales, por ejemplo. Sería lo mismo que decir eso, como fue la brutalidad durante mucha época de gente de nuestro lado, por decirlo así, de nuestra visión de las cosas, que hablaba de dictadura cívico-militar. Claro. Una dictadura no puede ser cívica por ningún motivo. Es como una democracia fake, tienes razón. Claro, entonces, eso no es democracia. Llamémosle de otra manera. Régimen no es autoritario, es una mezcla, pero hay que buscar un nombre. Pero no le regalemos el que es un componente que le falta y que le podríamos, entonces, si se supera esto, ya estaríamos en una democracia. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, señores y señores auditoras y auditores, por habernos escuchado y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.